entre aquí. Sí. Espera. Pasa aquí. Iba a dar al botón, pero no sé esto cómo se... Bueno, a ver, sí. Arratsaldeon guztioi, mil esker etortzeagatik hitzaldira. Gaur ere, gurekin dago Juan Erbiti López, Medicus Mundi Gipuzkoako kidea dena, farmaziako doktore eta Nafarroako osasun zerbitzuko berrikuntza eta antolaketa saileko burua ere bai. Buenas tardes a todos y gracias por venir a la charla. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Juan Erbiti López, que es miembro de Medicus Mundi Guipúzcoa, es doctor en farmacia y jefe de la sección de innovación y organización del Servicio Navarro de Salud. Además, ha sido asesor de los Ministerios de Salud de Colombia. No sé. Sí. Además, ha sido asesor de los Ministerios de Salud de Colombia y Salvador. En esta charla tendremos la oportunidad de aclarar cuestiones como los medicamentos tienen como objetivo la salud o están enfocados al puro negocio. Y si el verdadero negocio de los medicamentos estuviera en la enfermedad premeditada, ¿está la ley de las patentes por encima del derecho a la salud? Espero que con la charla de Juan, pues todos estos conceptos se nos queden aclarados. Y sin más, le doy la palabra a Juan. Eskerrik asko. Muchas gracias, Arratsaldeon. ¿Se oye bien, no? Sí, vale. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. El año pasado, no sé si por estas fechas, di una charla parecida. Por si acaso alguien es reincidente, la he actualizado un poco para que no se aburra del todo. Pero bueno, voy a hacer un poco el mismo esquema que planteé en su día, que es analizar un poco el mundo del medicamento. Y para ello les propongo un viaje virtual por el mundo del medicamento desde que se desarrolla, se investiga, se desarrolla, hasta que se usa de forma masiva. En ese camino habrá procesos como es la autorización del medicamento, como es la fijación de precios, como es la publicidad, la promoción de los medicamentos. Entonces, mi idea es ir repasando aspectos que pueden ser un poco conflictivos y que pueden dar pie a que no siempre tengamos la información suficiente y correcta de los medicamentos y, por tanto, no se usen adecuadamente, ¿no? Y creo que es... entiendo que va a ser bastante novedoso para muchos de ustedes, pero y ya adelanto que en algunos de los casos puede llegar a ser un poco preocupante las cosas que se oigan aquí, pero creo que es bueno tomar conciencia de cuál es la realidad que tenemos en este momento en la sociedad. Bueno, ya me ha presentado Inma, entonces voy a obviar un poco lo que son las actividades que hago habitualmente para que se sitúen ustedes un poco. Pero básicamente me he dedicado toda la vida al mundo del medicamento, tanto a informar como a investigar sobre medicamentos. Como les decía, vamos a repasar una serie de hitos: la investigación, la autorización del medicamento, la promoción, el uso generalizado, la disponibilidad a nivel mundial. Y me van a permitir una primera explicación sencilla para luego entender alguna otra cosa que diga más adelante. Cuando se desarrolla un medicamento, primero tiene que haber una investigación básica. Es decir, antes de existir el medicamento tenemos que tener conocimiento de la enfermedad. Y eso normalmente lo hacen en las universidades
y básicamente está financiado con cargo a fondos públicos, ¿no? Hay muchos investigadores por el mundo que se dedican a ver qué pasa con las células, los receptores, las vías de señalización, bueno, una serie de cosas del mundo biológico, celular, de la medicina, etcétera, que luego nos pueden dar la oportunidad de poder interactuar con todos esos receptores y poder cambiar para bien pues el curso de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? No hay que olvidar que esta investigación básica en gran medida está financiada por fondos públicos. Luego existe una investigación preclínica, es la que conocemos todos en animales, en ratas, por así decirlo. Y luego ya empezamos con la investigación clínica, los ensayos clínicos, que esto se refiere a ya ensayos en humanos. Hay una fase inicial, la fase 1, que consiste en dar el medicamento a voluntarios sanos. Se da una única dosis y el objeto es ver qué niveles se alcanzan en sangre, cómo se elimina el medicamento, parámetros muy básicos, ¿no? Esto es una fase muy inicial. A estos pacientes, bueno, no son pacientes, son voluntarios sanos, salvo en el caso del cáncer. Se les paga un dinero que anda entre 600 y 800 euros por un día de hospitalización para hacer el ensayo y evidentemente, como pueden imaginar, está lleno de estudiantes que se apuntan a este tipo de estudios, ¿no? Luego está la fase 2, que estos son estudios cuando ya sabemos un poco qué niveles plasmáticos se alcanzan en el organismo y demás. Se intenta ajustar la dosis y son estudios con muy poquitos pacientes en los que se va tanteando a ver a qué dosis podemos tener algún efecto. Y cuando ya tenemos una certeza de por dónde andan las dosis, se hacen los ensayos que se llaman en fase 3, que es para una dosis ya fija y para una enfermedad ya concreta. Se prueba la eficacia y seguridad del fármaco y si el ensayo es favorable, se obtiene la autorización del medicamento. Es decir, que para que un medicamento salga al mercado, tiene que haber al menos un ensayo fase 3, es decir, con una dosis ya más o menos cierta de por dónde tienen que ir los tiros y para una indicación concreta. Y luego, una vez que sale al mercado, se puede hacer más investigación para ver bueno, los efectos en enfermedades hasta entonces no probadas con ese medicamento, dosis diferentes, y esto es lo que entendemos como fase 4, investigaciones post-autorización. Bueno, una de las cosas que me gusta aclarar antes de empezar es quién desarrolla e investiga nuevos medicamentos. Cuando hago esta pregunta, casi todo el mundo me dice, bueno, pues evidentemente las compañías farmacéuticas. Y yo suelo responder que no es del todo correcta esta percepción, aunque probablemente casi todos los que estén aquí en la sala sea lo primero que se les ha venido a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el 85% de los nuevos medicamentos son Me Too, que esto es una jerga en inglés que quiere decir más de lo mismo. Sale un medicamento para la tensión que algunos de ustedes conocerán, por ejemplo, que es el enalaprilo, y entonces salen muchos parecidos, el captoprilo, perindoprilo, fosinoprilo, prendaprilo, que en realidad es más de lo mismo, hacen pequeñas modificaciones en el compuesto, en la molécula, que no tienen valor añadido terapéutico, pero como al ser entidades químicas diferentes, tienen derecho a una protección de patente de 20 años. Con lo cual, sin gran esfuerzo, pues sacamos uno nuevo, que es muy parecido a lo que ya hay, y con la garantía de una protección de patente importante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con ese 15% de medicamentos que realmente sí que aportan algo? Bueno, pues para sorpresa de muchos de los que están aquí, tendré que decirles que de estos que aportan algo, la mayor parte, las 2/3 partes, los desarrolla el sistema público de Estados Unidos. ¿Y esto cómo es así? Pues porque en Estados Unidos se invierte mucho dinero en investigación y desarrollo de medicamentos con fondos públicos, y en un momento dado, en los años 80, cuando gobernaba Ronald Reagan, se aprobó una ley, la ley de Bayh-Dole, según la cual
los investigadores del sistema público norteamericano podían vender las patentes de sus hallazgos con beneficio exclusivamente personal. Es decir, que cualquiera de los investigadores de un equipo de una universidad, de la Universidad de Duke o de cualquiera, conseguía dar con algo interesante, pues inmediatamente vienen las compañías y ofrecen un dinero, pues 10 millones de dólares. Evidentemente, con estas condiciones, pues se vende la patente. Para la compañía 10 millones de dólares es algo que recuperan muy rápido, en pocas semanas, no es dinero, y para el investigador pues es una fortuna. De esta manera, lo que está ocurriendo es que en Estados Unidos casi todas las compañías a nivel mundial hacen un barrido de todo lo que se hace en Estados Unidos en el ámbito del sector público, y cuando hay algo interesante lo compran y a partir de ahí lo comercializan. Hacen algún ensayo si es necesario, cumplimentar la fase de desarrollo, y de una forma muy barata se benefician de la inversión del sistema público, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de forma rápida. En la sala ya sé que hay médicos, ahí están un público muy variado, entonces voy a intentar manejarme para hablar a todo el mundo si es posible. Hay medicamentos antiguos, antiquísimos, como es el AZT, que es el primer fármaco que tuvo actividad para el SIDA, que lo desarrolló la Universidad de Duke, y quien se beneficia económicamente es la compañía Wellcome. Bueno, se benefició en su día, no se usa evidentemente. Otros para el cáncer se empezó a usar en el cáncer de mama, el Paclitaxel, también está desarrollado con fondos públicos. Quien se beneficia es una compañía llamada Bristol. La famosa eritropoyetina, la EPO, con la que algunos de ustedes lo conocerán porque es una sustancia con la que con cierta frecuencia los ciclistas se han dopado. Siempre se habla de la EPO. Bueno, este es un medicamento muy importante y muy bueno que se desarrolló con fondos públicos en la Universidad de Columbia, y la compañía Amgen es la que se beneficia. El imatinib es un fármaco para la leucemia que cambió totalmente el pronóstico de estos pacientes. Hasta la aparición de este fármaco era muy mal pronóstico, y ahora a partir de este fármaco pues tienen un futuro bastante halagüeño, y probablemente los enfermos de leucemia mieloide crónica se morirán de otras cosas, pero no de esta enfermedad. Bien, podría poner bastantes ejemplos, pero voy a intentar ir aligerando la charla. Esto llegó a Europa a través de Inglaterra, y el Servicio Británico de Salud, el NHS, creó un trust para desarrollar medicamentos, y uno de ellos, el primero que desarrolló, fue la viraterona en el año 2012. Es un fármaco para el cáncer de próstata, y hizo lo mismo que en Estados Unidos. Se malvendió a una compañía que se llama Janssen, y luego se fijó un precio tan alto que el propio sistema británico de salud no tenía dinero para pagar este medicamento a sus pacientes, cuando había sido el propio sistema británico quien había desarrollado el medicamento. Entonces se llega a dar la paradoja de que quien ha desarrollado ese medicamento pierde la posibilidad de ofrecérselo a sus asegurados en este caso, ¿no? En España están pasando cosas parecidas, y es que el sistema no lo tenemos tan así, pero sí que está habiendo una inversión pública mucho más grande de lo que nos parece. No sé si a alguien le sonará la empresa Horizon. Hace unos meses empezó a tener fama porque con la crisis de la independencia de Cataluña, esta fue la primera empresa que se fue de Cataluña a Madrid. Es una empresa pequeña, con no sé si son 15, 20 trabajadores. Ha desarrollado 2 medicamentos, y uno de ellos lo ha vendido a Roche, a una multinacional, por el precio de 21 millones de dólares inicialmente. En principio, cuando se comercialice, Horizon cobrará 500 millones más, y según las ventas obtenidas podrá cobrar hasta 1.000 millones según porcentaje de ventas. Claro, lo que hay que saber
es que esta empresa ha recibido mucho dinero para el desarrollo de estos medicamentos. Se podría decir que la mayor parte del desarrollo lo hemos pagado entre todos con fondos públicos. Parte del dinero de la Generalitat de Cataluña, parte del Ministerio de Industria de España, parte de la Unión Europea. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué se benefician los pacientes y el sistema público de toda esta inversión que estamos haciendo en desarrollo de medicamentos, ¿no? Porque al final esto se ha vendido a una multinacional que con toda seguridad conseguirá fijar un precio desorbitado y nos costará mucho dinero este medicamento. Bueno, se han creado en España compañías similares como Celtia, Advancel, NIM Generics, que aunque los nombres están en inglés son compañías españolas. Y otra cuestión que quiero traer es cuánto cuesta desarrollar un nuevo medicamento, porque este es un tema muy debatido y por parte de la industria farmacéutica uno de los argumentos para justificar precios tan desorbitados es los costes de investigación y desarrollo que supone los medicamentos, ¿no? Realmente los costes son altos, pero cuando todo se pone en su sitio, los costes de desarrollo no son tan altos. Se estima que están en torno a 100 millones de dólares. Esto nos parece que es mucho dinero, pero para que se hagan una idea, es lo que se gasta Osakidetza en las farmacias de la calle en 2-3 meses. Si comparamos con el volumen de ventas a nivel mundial que puede tener un medicamento de uso generalizado, realmente el coste de investigación y desarrollo es residual, aunque nos quieren vender la idea de que no es así, de que debido a los esfuerzos tan importantes que hay que hacer en investigación y desarrollo, pues se justifican precios tan elevados, ¿no? Y les voy a poner otro ejemplo para que entiendan mejor de qué va esta historia. Todos estarán familiarizados con un medicamento que se llama Sovaldi, Sofosbuvir, por el hecho de que ha sido uno de los últimos medicamentos aprobados para la hepatitis C y que realmente ha supuesto un valor añadido importante para la terapia, ¿no? Está consiguiendo unas tasas de curaciones altísimas y ha sido pues un gran bien para la sociedad este medicamento. Sin embargo, habría que poner un pero al precio del medicamento. El Sofosbuvir lo desarrolló una compañía de California que se llama Pharmasset. Debido al coste tan desorbitante de este medicamento, el Senado de Estados Unidos ordenó una investigación para aclarar cuál había sido el coste real de este medicamento, del desarrollo, y para ver si esto justificaba los precios que estábamos pagando por el medicamento, ¿no? Cuando se hizo la investigación, se determinó que en el máximo supuesto, siendo lo más generoso posible, la investigación y desarrollo andaba por los 60 millones de dólares. Esta compañía, que era una compañía pequeña, vendió la patente a una multinacional también norteamericana por 11.000 millones de dólares. Es decir, lo que había costado 60 se vendió por 11.000 millones. Claro, cuando alguien compra algo por 11.000 millones y además espera dar un auténtico pelotazo, y perdón por la expresión, con ese medicamento, pues eso supone que se va a fijar un precio absolutamente de locos por el medicamento. Nuestros pacientes con hepatitis C nos pueden estar costando 35.000 euros el tratamiento, curarlos. Si atendemos al coste real de la investigación y teniendo en cuenta las ganancias justas que toda compañía se merece, e incluso siendo muy generosos, pues por 80-100 euros tendría que haber sido más que suficiente y no 35.000. Es decir, somos víctimas de juegos del mercado, de negociaciones a nivel de Wall Street, de especulaciones, que eso es lo que está generando el precio de los medicamentos, ¿no? Pero los costes de desarrollo no justifican estos precios que estamos pagando.
Bien. Bueno, les había traído otro ejemplo, pero lo voy a obviar. Otro tema que me gustaría trasladarles es que cuando los profesionales sanitarios nos enfrentamos a los artículos científicos y procuramos buscar la evidencia que hay sobre los distintos medicamentos, tenemos muchos problemas. El primero es que no tenemos ninguna garantía de que lo que leemos sea cierto. Entonces, algunos de ustedes dirán, bueno, pero este señor está insinuando que se miente. Pues sí, y mucho. Aquí hay un artículo de una prestigiosa revista británica, el British Medical Journal, en el que se hace saber que un jefe de servicio de anestesia en Estados Unidos se inventó 21 estudios que nunca existieron, se los inventó en su casa, papel y boli, con la idea de promocionar un medicamento que es el Celebrex, el Celecoxib, que se utiliza como antiinflamatorio. Después de saberse esto, a este señor solo le ha caído una multa de $5.000. Es todo lo que le ha caído. Hay revistas médicas que se han tenido que retractar por artículos que publicaron y que luego se demostró que nunca existieron. La misma revista se ha retractado varias veces. Hay un libro muy interesante de un tal Peter Gotche, que es un investigador danés muy de reconocido prestigio, en el que demuestra que hay un japonés que se inventó 172 estudios que nunca existieron y que se han ido publicando en las revistas más prestigiosas. Evidentemente no con el nombre de este señor, sino con el nombre de prestigiosos especialistas que hacen más atractivo el estudio para los médicos en cuestión, ¿no? Y esto es tan habitual que hay una página web que se llama Retraction Watch, que es a la cual uno se puede suscribir y te facilitan semanalmente los casos de corrupción, de falsedad de datos, etcétera, que se están detectando en el mundo. Es decir, esto es muy habitual y a mí todas las semanas me llega una alerta y voy mirando a ver qué cosas corruptas se han ido descubriendo por ahí, ¿no? El sistema es perverso porque quien desarrolla mayormente la investigación son compañías que ofrecen los datos que quieren a las agencias reguladoras, publican lo que quieren y lo que no quieren no lo publican. Y no tenemos muy buen control sobre los datos reales que hay sobre los medicamentos. Un ejemplo paradigmático es el de la gripe A. Me imagino que ustedes se acordarán que hubo mucha polémica con un medicamento que se llamaba Tamiflu. Entonces, en plena gripe A, yo di una conferencia en Pamplona cuestionando la eficacia de este medicamento y, bueno, casi me decapitan. Pero luego se demostró que este medicamento no tenía ninguna eficacia para la gripe A. En su día salieron 2 estudios diciendo que conseguía reducir la incidencia de ingresos en hospitales por neumonía en pacientes que tomaban este medicamento y que tenían gripe A, pero luego se demostró que todos los estudios se habían hecho con ensayos falsos, ¿no? Y los británicos, que son más, de vez en cuando reconocen las cosas, en los periódicos llegaron a publicar esto, que quiere decir fármacos que no funcionan. Inglaterra malgastó 600 millones de libras del dinero de los impuestos de los ciudadanos en el acopio de medicamentos inútiles para la gripe por parte del gobierno en el caso de la pandemia, ¿no? Estos son titulares de prensa en Inglaterra. Bien, también quería hacerles ver algunas limitaciones importantes que tenemos con los estudios de investigación. Lo que hasta ahora he dicho entra dentro del campo del fraude, son actitudes más fraudulentas, ¿no? Pero sin llegar a ser fraude, realmente hay ciertas formas de sesgar la información para que los profesionales sanitarios piquemos y tengamos una sensación o una percepción de los medicamentos
distorsionada a favor de los medicamentos, evidentemente, ¿no? Una reflexión que les quiero trasladar inicialmente es que los medicamentos, los estudios con medicamentos se diseñan con un criterio puramente empresarial. Hasta los años 70, finales de los 70, las compañías farmacéuticas estaban dominadas por gente técnica, por médicos, biólogos, farmacéuticos. A partir de los 80, los servicios de marketing toman el poder. Entonces, cuando se plantean hacer un estudio, una compañía, en ningún caso se plantea qué es bueno para el paciente o cómo tenemos que superar esta enfermedad. El planteamiento es puramente de mercado. Se hace un análisis de mercado y se dice, bueno, la competencia tiene este medicamento, pues vamos a hacer un estudio en el que nos comparemos con este otro medicamento, en este otro tipo de pacientes para conseguir un nicho de mercado nuevo, para capturar a ciertos pacientes en el estudio de tal manera que luego sigan de forma crónica el tratamiento después de acabado el estudio. Entonces, son razonamientos puramente de estrategia de mercado y, por tanto, la información que obtenemos en la mayor parte no nos satisface plenamente. Yo he pertenecido al Comité de Ensayos Clínicos de Navarra durante 11 años, fui el vicepresidente y en este tiempo evalué más de 1.500 protocolos de ensayos clínicos, de estudios en humanos. Puedo decir que esos 1.500, pues no más de 10 merecían la pena. El resto, pues veías que eran estrategias para barrer un medicamento y meter otro, pero no aportaba nada, ¿no? La mayor parte de los estudios siguen sin publicarse, por tanto tenemos un sesgo de información. Cuando el resultado no es muy favorable, pues se deja de publicar. Hay otros que tienen sesgos en su diseño, que quizás esto me lo voy a saltar para no ser excesivamente técnico. Y ahora quería hablarles de cómo se autorizan los medicamentos. Cuando un medicamento ya completa esta fase que les decía yo antes, de fase 1, fase 2, fase 3, y tenemos un ensayo en fase 3, esto se puede presentar a los jueces, por así decirlo, a las agencias reguladoras, para que opinen si ese medicamento tiene un beneficio o riesgo favorable como para introducirlo en el mercado. Bien, en Europa tenemos una agencia que se llama la Agencia Europea del Medicamento, la EMA. En Estados Unidos, la FDA, que quizás les suene, son las agencias más potentes a nivel mundial, y hay muchos países que no tienen agencias reguladoras y se guían un poco por lo que opinan estas agencias, ¿no? Por tanto, tienen una influencia a nivel mundial terrible estas dos. La FDA, prácticamente lo que dice la FDA se hace en toda Latinoamérica, y lo que dice la EMA, pues en toda Europa. La agencia europea, hay que tener en cuenta que estas agencias se financian por la industria en gran medida. Entonces aquí ya tenemos un primer conflicto de interés grave. Y es que quien va a opinar sobre si este medicamento se autoriza o no, está financiado fundamentalmente por la industria. Con lo cual son muy permeables y muy dados a aprobar medicamentos sin grandes evidencias. La FDA aparentemente tiene menor financiación de la industria, pero aquí hay que matizar cosas, porque es frecuente que las compañías farmacéuticas en Estados Unidos regalen acciones a los evaluadores de la FDA, con lo cual se genera un conflicto de interés muy importante, porque quienes están evaluando pues a veces son accionistas de las propias compañías, ¿no? Es un hecho que la FDA es más permisiva con las compañías americanas y la agencia europea con las compañías europeas. Y es curioso que ante el mismo dossier informativo, ante la misma evidencia, unas lo aprueban y otras no lo aprueban, ¿no? Con lo cual ya les insinúo que las decisiones no siempre son estrictamente técnicas a la hora de si apruebo o no un medicamento. Bien.
Ahora les voy a comentar brevemente aspectos importantes de regulación de medicamentos que además están de candente actualidad en este momento. La regulación ha cambiado mucho. Yo ya tengo años, pero tampoco soy un fósil. Yo nací en el año 65 y cuando yo nací no existían los estudios con medicamentos, no existían los ensayos clínicos. Esto se creó después y se creó porque a principios del año 60 hubo un escándalo con un medicamento que se llamaba talidomida, que quizás les suene a algunos. Era un medicamento que se usaba para las mujeres embarazadas y que se observó que producía focomelia, unos efectos adversos muy graves en los niños que salían sin extremidades. Había muchos casos de muertes neonatales, etcétera. Ocurrió en Europa, pero no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, gracias a una señora miembro de la FDA, ella vetó este medicamento porque entendía que no había garantías suficientes para usar este medicamento en Estados Unidos. Y gracias a ello, en Estados Unidos no se dio ningún caso de estos que les cuento, ¿no? A partir de ahí, Europa convulsionó y se empezaron a regular los estudios con medicamentos. Cada vez las condiciones de autorización iban siendo mejores y más razonables, hasta que en los años 80 se crea un ente que se conoce con el acrónimo ICH, que son siglas en inglés, que significa la Conferencia Internacional de Armonización. Este es un grupo de trabajo compuesto por las agencias reguladoras de Europa, Estados Unidos y Japón, y la industria farmacéutica de estas tres regiones. Se reúnen en Basilea, en la sede de Farmaindustria, y de estas reuniones se llegan a unos acuerdos que luego se transponen a las normativas de autorización de cada región y que desde entonces lo que ha ocurrido es una relajación de las condiciones de autorización de los medicamentos continua. Es decir, se fue mejorando hasta los años 80 y a partir de los 80 vamos exigiendo cada vez menos y permitiendo más dudas y más sombras a la hora de introducir medicamentos al mercado, con la excusa de obtener un acceso temprano de los medicamentos, que esto se vende muy bien de cara a la población, porque si a los pacientes les decimos, ¿ustedes están de acuerdo con que haya medicamentos, con que aceleremos la puesta en marcha de los medicamentos? Todo el mundo dice que sí, evidentemente. Pero lo que no se dice es a costa de qué. A costa de tener muchas incertidumbres en cuanto a eficacia y seguridad de los medicamentos, ¿no? Yo les quiero hacer una reflexión también, y es sobre la colaboración público-privada. Yo soy muy escéptico con la colaboración público-privada porque siempre he visto que esto ha acabado indefectiblemente en un parasitismo de las entidades privadas al sistema público. El hecho de que la industria farmacéutica y las agencias reguladoras se junten para decidir cómo van a ser las condiciones de autorización, yo suelo compararlo a si ahora nosotros decidiéramos que los profesores y los alumnos se van a juntar para poner el examen. Esto no le entraría a nadie en la cabeza, pero es lo que está ocurriendo. Pero además con un matiz, que en este caso el alumno es mucho más poderoso que el profesor. Y entonces, bueno, cada vez que se juntan se van cambiando las condiciones de autorización. Y voy a ponerles algún ejemplo intentando ser pedagógico. Pues desde que empieza esta actividad surgen cosas como los ensayos de no inferioridad. ¿Esto qué quiere decir? Antes había que hacer estudios para ver si un fármaco era mejor o peor que otro. Ahora, estos ensayos de no inferioridad me permiten salir al mercado si no soy peor que otro medicamento. ¿Pero qué quiere decir no soy peor? Bueno, que puedo ser peor, pero me dan un margen. Un margen que en estadística se llama el delta, que es arbitrario, que lo fija cada investigador,
que es muy variable y que cuando uno analiza los valores de delta que se dan para los distintos ensayos clínicos, uno se da cuenta que estamos metiendo al mercado cosas que son claramente inferiores a lo que tenemos. Pero es la excusa para ir metiendo cosas al mercado, ¿no? Por ejemplo, el plan de gestión de riesgos. Antes había que definir mejor el perfil de seguridad de los medicamentos. Ahora, si en la fase de desarrollo se advierten problemas graves, estoy hablando de aumento de la incidencia del cáncer, de problemas cardíacos, aumento del intervalo QC, si hay algún médico, pues esto sale al mercado inmediatamente y con el plan de corroborar si estas señales de seguridad realmente lo son, en qué medidas son importantes, etcétera. La mayor parte de estos planes de gestión de riesgo no se llevan a cabo. Una vez en el mercado, las compañías normalmente suelen dar largas, poner problemas y en el 80% de las ocasiones estos estudios no se realizan y nos quedamos con la duda y con el tiempo pues van saliendo estos problemas que ya se anticipaban en los estudios clínicos, ¿no? Comparación injustificada frente a placebo. Te permiten salir al mercado con que hagas algo frente a un placebo, es decir, una pastilla de azúcar, cuando hay medicamentos, por ejemplo, muy eficaces para una cierta patología. Voy a poner un ejemplo, el Parkinson. Claro, no habrá ningún paciente de Parkinson sin tratamiento, porque hay fármacos que sirven para el Parkinson. La L-Dopa normalmente es el primero, y cuando la L-Dopa falla, pues hay otros fármacos agonistas dopaminérgicos que se usan en su lugar. Y sin embargo, los que están saliendo últimamente se comparan frente a placebo. Y entonces tenemos constancia de algunos de estos medicamentos que son bastante peores que los que ya están, pero como eran un poquito mejor que el placebo, salen al mercado, ¿no? Bueno, y hay muchos más ejemplos. Variables intermedias. Les voy a poner otro ejemplo de cómo se pueden manipular las cosas. La osteoporosis. Luego hablaremos un poco más de este tema. Si a nosotros lo que nos interesa es reducir el riesgo de fracturas, ¿no? Que la fractura de cadera es un tema importante que produce una morbilidad y una mortalidad alta, que supone muchos gastos sanitarios. Pero los medicamentos para la osteoporosis se han comercializado porque aumentan la densidad ósea, no porque reduzcan las fracturas. Claro, nosotros inferimos que al aumentar la densidad ósea se reducen las fracturas. Esto no es tan así. ¿Por qué? Evidentemente, cuando la densidad ósea es muy baja, hay un mayor riesgo de fractura. Pero el hecho de que se aumente con medicamentos no quiere decir que mejoremos el hueso. Y me lo van a entender muy sencillo. Los medicamentos que más se utilizan para la osteoporosis, que se llaman bifosfonatos, el alendronato, risedronato, seguro que algunos de ustedes conocen, o el Prolia, el denosumab, estos, se adhieren al hueso. Si se adhieren, se pegan al hueso de por vida, evidentemente van a aumentar la densidad y en una radiografía se va a ver más denso. Pero la pregunta del millón es, ¿eso que se ha adherido al hueso refuerza el hueso o lo debilita? Bueno, pues estamos viendo que lo debilita, que estos medicamentos nunca tuvieron que aprobarse. Pero como seguimos fundamentando todas las decisiones en la densidad ósea, y llevando a las mujeres a hacer densitometrías, que nunca deberían hacerse las densitometrías, porque son pruebas que no sirven para medir el riesgo de fractura en las personas, pues estamos engañando, estamos asustando innecesariamente a muchas mujeres, pero estamos generando un gran negocio de muchos miles de millones, ¿no? Bien, pues esto todavía se complica un poco más, porque antes había que, para que aprobaran un medicamento, valía con sacar, por así decirlo, un 5 en el examen. Había una única forma de aprobar los medicamentos y con esta gráfica me lo van a entender bastante bien. Ven ahí arriba una línea punteada, que esto es el 5 en el examen, ¿no? Entonces, si había estudios en los que se demostraba que
realmente el beneficio-riesgo era favorable, se aprueba el medicamento. Pero las agencias reguladoras cedieron a la presión de las compañías que decían, bueno, pero hay patologías como la oncología, enfermedades con necesidades médicas no cubiertas, etcétera, que igual habría que acelerar la puesta en marcha de los medicamentos, aunque sea con estudios más pobres. Y entonces se permitió que con estudios en fase 2, que si ustedes se acuerdan del principio de la charla, son estudios con poquitos pacientes, 10, 15, 20 pacientes, de los que lo que hacemos es buscar la dosis, a ver por dónde andamos de dosis, con eso ya salimos al mercado. Entonces, la mayor parte de medicamentos para oncología, para el cáncer, hoy salen así, con estudios en fase 2, es decir, 30, 40 pacientes jugando a buscar la dosis al mercado y se usan. Entonces, es comprensible la postura de los pacientes que están en una necesidad tan terrible y la de sus familiares, ¿no? Pero también hay que tener un poco de sentido común y ser conocedores que al hacerlo así, pues casi ninguno de estos medicamentos está aportando ventajas claras, ¿no? Pero se autorizan, tal como dice aquí, con una autorización condicional, que luego se supone que si el medicamento es bueno, habrá estudios en fase 3 que corroboren su eficacia y su seguridad, pero estos estudios tampoco se llegan a usar nunca, ¿no? O no se llegan a hacer. Es decir, que es una forma de aprobar rápido un medicamento con pocos datos y, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y luego, la línea roja que ven ustedes ahí se refiere a las enfermedades raras. No sé si les suena lo de las enfermedades raras, me imagino que sí, porque en los medios de comunicación cada vez se habla más de este tema. Se habla más porque hay mucho dinero público metido en este negocio. Las enfermedades raras, es cierto que como no había un interés comercial importante, pues había poca investigación en enfermedades raras y en principio es algo muy bueno que haya un apoyo por parte de las instituciones públicas a la investigación en estos pacientes, ¿no? Porque si uno tiene la mala suerte de tener una enfermedad rara, pues tiene mal futuro en cuanto a la disponibilidad de medicamentos. Pero, como suele ocurrir, nos hemos ido al otro extremo, porque el desarrollo de estos medicamentos está terriblemente financiado por los sistemas públicos hasta tal punto que las compañías están abandonando cualquier otra investigación y ahora básicamente se dedican, podríamos decir que casi exclusivamente a oncología, a sacar medicamentos de estos fáciles de sacar, rápidos, y a enfermedades raras, porque la financiación la paga prácticamente el sistema público, se consiguen fijar precios desorbitantes de 300.000 euros paciente año, por ejemplo, se consiguen unos derechos de protección de patente más interesantes que incluso que con los medicamentos normales. Y además, por el hecho de ser enfermedades raras, se supone que son para poquitos pacientes y por tanto la investigación que se puede hacer en estos pacientes es limitada, con unos diseños de estudios malos, pero al no haber más posibilidades se acepta ese nivel de evidencia y por tanto esta curva roja se queda ahí, aceptando que nunca llegaremos al 5 en el examen, que con un 3 aprobamos y ahí lo dejamos, por así decirlo, ¿no? Y por eso está habiendo cada vez más medicamentos raros en el mercado que desgraciadamente tampoco solucionan nada y que nos están costando auténticos dinerales. Para que se hagan una idea del impacto de este tema, la cuarta parte de los medicamentos nuevos que salen al mercado son para enfermedades raras. Es decir, una enfermedad rara se supone que es la que ocurre en una o dos personas por cada 100.000 habitantes, más o menos, y sin embargo, la cuarta parte de los nuevos medicamentos está siendo dirigida a este sector de población tan pequeño, ¿no? Simplemente porque es un gran negocio. Y esto nos hace ver cómo las decisiones de financiación y de regulación
hacen que el mercado vaya moviéndose en un sentido o en otro y que puede condicionar muchísimo el futuro, ¿no? Pero es que todavía hay más, hay 2 cosas más que les voy a contar. Esta idea de los oncológicos de aprobar todos los medicamentos con poquita evidencia, con fase 2, se quiere trasladar a todos los medicamentos, no solo los medicamentos en oncohematología. Y lo que se pretende es, bueno, no sé si se entiende muy bien esta gráfica, pero en términos generales se aprueban los ensayos, como les decía, con un fase 3 y luego el color azul y amarillo se refiere a evidencias o estudios posteriores que se hacen sobre este medicamento, y lo que se pretende ahora es la licencia, esta línea, moverla a la izquierda de tal manera que con un fase 2 se apruebe cualquier medicamento y luego se pueda aportar más evidencias para completar el dossier informativo. Esto sería dramático, esto es lo que entiende las agencias, tanto la FDA como la EMA, como licencia adaptativa. Y hay una serie de personas que estamos luchando claramente contra esto, ¿no? Pero además, últimamente quiere decir hace 2 días, el día 7 de mayo, se están debatiendo otros asuntos muy importantes. De lo que pueden deducir de esta conversación o de esta charla, las compañías de alguna manera tienen bastante bien asegurado que se van a aprobar muchos medicamentos de forma fácil. No utilicen sus medicamentos, no los compren o no los recomienden. Entonces ahora hay un borrador de reglamento. Hasta ahora esto se ha hecho más bien a nivel local. Hasta hace unos años en cada comunidad autónoma teníamos una forma de, un equipo que evaluaba medicamentos. Luego se decidió suprimir esta actividad para concentrarlo todo a nivel nacional, y yo, por ejemplo, todos los meses me voy a Madrid a la Agencia Española del Medicamento como representante de Navarra. Del País Vasco viene un compañero mío, del CEBIME, Íñigo Aizpurúa, y ahí hacemos un informe llamado Informe de Posicionamiento Terapéutico con los nuevos medicamentos que salen al mercado. Con este informe, el Ministerio toma decisiones de financiar o no los medicamentos y, bueno, con este informe y otras evidencias que existen, pues los gestores en cada sitio, los servicios de farmacia de hospital en cada hospital, etcétera, toman las decisiones pertinentes. Se está intentando acabar con esto y se está intentando crear un grupo a nivel europeo que decida si este medicamento tiene que estar financiado o no con cargo a fondos públicos, de manera que nuestras competencias nacionales se pierden en favor de una entidad supranacional en la que perdemos ya el control. Con la idea, entiendo yo, de obligar a la financiación de medicamentos que nosotros entendemos que en este momento no aportan evidencias suficientes, ¿no? Esto es algo muy peligroso. Nosotros hay un borrador de reglamento que dice: todos los países miembros estarán obligados a participar en esta evaluación clínica conjunta. Los países miembros tendrán prohibido hacer una evaluación a nivel individual. Los países miembros estarán obligados a utilizar la evaluación clínica conjunta en todas sus tomas de decisiones, y no podrá reconsiderarse la evaluación a menos que haya una alerta de salud pública sobre este medicamento. Es decir, está demasiado atado para que nos impongan lo que sea desde Europa, ¿no? Entonces hay una serie de personas que estamos mostrando nuestra preocupación. La comisaria, la rapporteur, que se llama, la secretaria del grupo que está desarrollando esta regulación, coincide que es española, es de andaluza, y yo he estado hablando con ella para trasladarle nuestra preocupación, incluso una serie de enmiendas por escrito para mejorar la redacción de este reglamento. Se reunió la comisión antes de ayer, día 7. Sí. No, ayer. Hoy es 8. Hoy es 9. Tengo mal el reloj. Pues antes de ayer, efectivamente.
y no han aceptado ninguna de las enmiendas. Y entonces el tema sigue adelante y entonces, bueno, tiene que pasar una serie de instancias políticas, tiene que ir a, probablemente lo manden a un grupo que se llama ESCO, tendrá que ir al plenario del Parlamento, etcétera, y a ver qué pasa. Pero lo que les quiero trasladar es que estamos en un mundo complicado, donde hay muchos intereses y donde nos quieren forzar a tomar decisiones que no siempre tienen que ver con lo que más interesa a los pacientes. Bien, me imagino que vamos bien de preocupaciones y de escándalos, pero vamos a seguir un poco más. Voy a intentar acortar la charla porque creo que lo mejor es que ustedes pregunten y a ver si en 15-20 minutos la recorto y establecemos un debate, ¿no? Cuando hablamos de autorización de medicamentos, les decía que las agencias reguladoras son las que toman las decisiones y durante años ha habido muchas preocupación sobre la transparencia de las agencias reguladoras. Para que se hagan una idea, un colega nuestro pidió a la Agencia Europea un informe sobre un medicamento que se llama Rimonabant y la agencia no se lo quiso dar. Estos que son franceses y son muy peleones, fueron al Defensor del Pueblo y al final, a través del Defensor del Pueblo Europeo, obligaron a la Agencia Europea a dar el informe y lo que dieron fue un informe en papel de 69 folios, de los cuales 63 estaban tachados con rotulador negro para que no se viera nada de lo que había ahí. Cumplieron con su obligación de dar el informe, pero evidentemente fue inútil, ¿no? Esto, bueno, pues lo colgaron en internet nuestros colegas franceses para que todo el mundo viera qué estaba pasando. Y el Parlamento Europeo llegó un momento de corrupción en la Agencia Europea del Medicamento, de tal grado que el propio Parlamento decapitó a todos los directivos, y esto fue en mayo del 2012. A partir de ahí se intentaron hacer grupos para ver cómo se mejoraban los aspectos en la Agencia Europea. Se fue a una compañía por sorpresa, a Roche, pues para ver un poco qué pasaba por ahí, y los nuevos inspectores de la agencia descubrieron 80.000 informes de medicamentos que deberían haber sido entregados a la Agencia Europea y que no fueron entregados, que incluían más de 15.000 muertes de pacientes que nunca fueron notificadas. Entonces la Agencia Europea concluyó que la relación beneficio-riesgo de los medicamentos de esta compañía quizás no es la que pensábamos. Y ahí lo dejó. A partir de ahí se establecieron grupos de trabajo para mejorar la transparencia y yo participé en uno de ellos. La Agencia Europea propuso que los datos tenían que ser públicos. La industria farmacéutica llevó a juicio a la EMA por intentar revelar secretos industriales. La industria entiende que un estudio en humanos es un secreto industrial. El Parlamento Europeo aprobó una ley para que se pudieran publicar los ensayos clínicos, los estudios con medicamentos, que esto es un gran avance. Y la publicación de los datos casi completos de los estudios a partir de septiembre del 2016 es obligatoria. Pero la industria contraatacó con una estrategia muy inteligente por su parte, que fue el famoso TTIP. No sé si les suena que hubo un intento de acuerdo de comercio transatlántico entre Europa y Estados Unidos. En la época de Obama, la última época de Obama, esto cobró mucha fuerza y la industria aceleró las cosas en previsión de que no ganase Obama y que Donald Trump revertiera este acuerdo, como así ocurrió. ¿Y en qué sentido aceleró las cosas? En este acuerdo comercial bilateral, la industria puso una condición, y es que en Europa se desarrollase una directiva de secretos industriales según la cual los estudios de medicamentos en humanos se podían considerar secreto industrial, como contrapartida para una serie de contraprestaciones económicas en este acuerdo. Poco antes de las elecciones de Estados Unidos esta directiva se aprobó. Entonces ahora en Europa estamos en una situación en la que tenemos una ley del Parlamento Europeo que dice que hay que publicar los ensayos clínicos y una directiva
que nos dice que los ensayos clínicos pueden ser un secreto industrial. Entonces, bueno, pues esto colisiona frontalmente y lo que nos estamos encontrando es que es cierto que estamos teniendo más información que lo que teníamos antes, pero también es cierto que la información sigue siendo parcial, porque en muchas ocasiones uno se encuentra tachones en negro en aspectos que sería muy interesante conocer los datos reales, ¿no? En esta diapositiva, que es del mes de febrero de este año, afortunadamente el juicio por el cual bueno, las compañías farmacéuticas llevaron a la Agencia Europea a juicio por intentar publicar datos, pues lo ganó la Agencia Europea y por tanto no es ilegal publicar los datos de los estudios. Por lo menos este juicio se ganó y esto ya ha sentado un precedente, aunque como les digo tenemos la rémora de la Directiva de Secretos Industriales. Bueno, voy a saltarme, si me permiten, algunas fases de la presentación porque, como les digo, casi voy a centrarme en otros aspectos para dejarles más tiempo a comentar lo que quieran. Bueno, vamos a hablar del disease mongering y perdón por la palabra. Una de las formas que es muy habitual de promocionar medicamentos es esto. El disease mongering es una palabra en inglés que no está traducida y que quiere decir algo así como exagerar los beneficios de tratar factores de riesgo y a la vez inventarse enfermedades que no están del todo claras, ¿no? Y entonces con todo eso vamos forzando el uso de medicamentos en situaciones donde no tenemos claro que haya un beneficio del uso de medicamentos. Hablamos del síndrome de piernas inquietas, del déficit de atención y hiperactividad, el TDAH, habría mucho que decir. En este momento, en los colegios hay un 15-20% de niños diagnosticados de TDAH. Si yo les dijese, bueno, en los niños en el País Vasco, el 15-20% de los niños tienen una cardiopatía grave. Ustedes dirán, bueno, imposible, este ha leído mal los datos, es imposible. Sin embargo, aceptamos que puedan tener un problema psiquiátrico grave como para medicar al 15-20% de la población infantil. Esto es de locos, pero lo estamos asumiendo y nos lo están haciendo tragar. Piensen además que a estos niños les estamos dando unos fármacos que son las anfetaminas de toda la vida. Alguno que fue estudiante en su día se acordará que tomaban una cosa que se llamaba Catovit y otras anfetaminas para pasar la noche en vela y antes del examen y te ayudaban a concentrarte, pero estos medicamentos estaban prohibidísimos y recuerdo una época en la que a los médicos que usaban estos medicamentos en regímenes de adelgazamiento se les sancionaba, se les cerraban consultas y Salud Pública se les echaba encima. Entonces, estos medicamentos ahora hemos pasado a usarlos en niños que tienen un cerebro en desarrollo, que pueden tener muchos perjuicios del uso de estos medicamentos y no pasa nada. Lo asumimos con total normalidad, ¿no? Entonces, a mí me preocupa qué ha pasado en esta sociedad para que lo que hace unos años era una práctica de abuso farmacológico, de drogadicción, por así decirlo, ahora es una terapia bien vista que se la damos a los niños. Lo dejo ahí para que reflexionemos un poco todos sobre qué está pasando en esta sociedad, ¿no? La fobia social, síndrome postvacacional, ahora todos tenemos unas enfermedades. Voy a ponerles dos ejemplos sobre este disease mongering para que me entiendan bien. Uno de ellos es el colesterol. Me imagino que de los que están aquí más de la mitad estarán tomando pastillas para el colesterol y estarán muy asustados por el tema del colesterol.
Habría que decir muchas cosas al respecto, pero resumiendo, les voy a dar alguna información. Hay muchísimos medicamentos que bajan el colesterol y no producen ningún bien en el organismo. Ningún bien en cuanto a variables duras que llamamos nosotros, es decir, reducción de episodios cardiovasculares, de infartos, de mortalidad, no hace nada. Eso sí, me quito el asterisco de la analítica, que es lo que angustia a la gente. Me ha salido un asterisco, que de eso habría mucho que hablar también, ¿no? Porque se van bajando los niveles para forzar las prácticas más intervencionistas, pero la terapia hormonal sustitutiva, por ejemplo, pues no hace ningún bien. La niacina, laropipran, mejoraba el colesterol bueno que llama a la gente y ha tenido que ser retirado por problemas este medicamento. Los fibratos, lomitapida, etcétera, una serie de medicamentos que te bajan mucho el colesterol y no hacen nada. Voy a ir directamente a esta gráfica. Se han hecho varios estudios a nivel mundial en sitios donde se ha reducido la incidencia de problemas cardiovasculares de forma importante. En Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera. Y todos coinciden en que para reducir los episodios cardiovasculares lo importante es dejar de fumar. El tabaco supone un 65% de lo que son las muertes evitadas. Luego va el control de la tensión arterial con un 17% aproximadamente, es decir, hay que controlarse bien la tensión. La dieta, pero ojo, no hablamos de colesterol, hablamos de gordura, de estar gordo o no estar gordo, de índice de masa corporal, no de colesterol. Si controlamos el tabaco, la dieta y la presión arterial, estamos haciendo el 90 y muchos % de lo que podemos hacer por reducir nuestro riesgo cardiovascular. El hecho de dar fármacos en prevención primaria, es decir, en pacientes que todavía no han tenido un episodio cardiovascular, prácticamente no reduce nada la mortalidad. Es como si no los diéramos. Y los que se usan en pacientes en los que han tenido ya un infarto previo o algún problema previo, pues puede reducir la mortalidad en un 4% aproximadamente, no más. Nosotros hemos detectado en Navarra unos 15.000 pacientes que están tomando estatinas innecesariamente mayores de 75 años. Y nos vamos a plantear alguna intervención para ir retirando estos medicamentos en estos pacientes. Porque no están exentos de efectos adversos. En muchos pacientes dan problemas hepáticos, problemas musculares. Hay muchos pacientes con dolores musculares que son debidos a estos medicamentos y que les impide precisamente tener una vida activa, que es lo que más les va a beneficiar a estos pacientes, ¿no? Y sin embargo, por culpa de esta obsesión con la pastilla del colesterol, pues estamos privándonos de actividades terapéuticas más interesantes, ¿no? Bueno, tenía previstas otras diapositivas para hacerles ver que se están comercializando muchos medicamentos que bajan el colesterol de forma drástica, pero que no ofrecen ningún beneficio cardiovascular tangible, ¿no? Pero bueno, les perdono todas estas explicaciones. Vamos a pasar a hablar de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis, por definición, es una densidad ósea baja. Aquí veo que hay muchas mujeres, estarán muy familiarizadas con este tema. ¿Y qué es baja? Bueno, pues no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque cuando hubo dos compañías que desarrollaron medicamentos para la osteoporosis, bueno, les voy a contar la historia. Los medicamentos para la osteoporosis, los más habituales, antes de ser medicamentos eran productos para desatascar tuberías. Y entonces se observó que tenían una gran afinidad por el calcio, capturaban calcio, y alguien pensó que esto se podía pegar a los huesos y que podía ser algo interesante. Entonces hubo una reunión en la OMS propuesta por estas dos compañías para definir el problema de la osteoporosis
y para ir incentivando pues, el uso de medicamentos en esta situación. Y entonces decidieron que si nosotros tenemos a todas las mujeres, por así decirlo, en esta curva, pues tendrán una densidad ósea media y habrá algunas que la tendrán muy alta y otra muy baja, ¿no? Entonces decidieron que las que la tenían en este sitio, que se llama menos 2,5 desviaciones estándar, pues era suficientemente baja y que esto era una enfermedad. Pero los propios que acuñaron este término de osteoporosis no tienen una explicación de por qué menos 2,5 y no menos 3 o no menos 2. Fue absolutamente arbitrario. Bueno, pues a partir de ahí se llamó osteoporosis, pero luego, claro, en el mercado había que aumentarlo. Y entonces a las que no lo tenían tan bajo, pero un poquito más bajo que la media, se les llamó osteopenia, que también asusta. Y entonces, de alguna manera, se intenta justificar el tratamiento también en estas mujeres. Les voy a decir otro truco, y es que cuando se desarrolló este concepto, hablamos de la media de las mujeres y se utilizaban una cosa que técnicamente se llaman valores Z, que lo que consiste es que se comparaba a cada mujer con la media de las de su edad. Entonces, si iba una mujer de 60, 65, 70 años a hacerse esta prueba, su dato se comparaba con la densidad ósea media de las mujeres de 75 años, por ejemplo, ¿no? Luego se cambió a otra cosa que se llaman valores T, que cualquier dato, cuando ustedes vayan a hacerse una densitometría, ahora su dato se lo van a comparar con una mujer joven de 30 años. Entonces, les aseguro que todas van a salir mal, si tienen más de 30 años. Entonces, esta técnica está sesgada en este sentido. Estamos haciendo una comparación improcedente desde un punto de vista del sentido común, pero que genera mucha ansiedad y mucho nerviosismo. Les voy a decir más. La densidad ósea, medida por densitometría, les había adelantado antes que el densitómetro no tiene ningún valor predictivo. No está aprobado por ninguna agencia de evaluación de tecnologías sanitarias en el mundo, la densitometría. Pero hay tal demanda social, porque hay intereses privados en generar negocio con esto, que todo el mundo va a hacerse la densitometría. Pero en el 94% de los casos en los que a la mujer le da una densidad ósea baja y por tanto le asustan, 10 años después no pasa nada. Es decir, fracasa en el 94% de las veces que se testa el aparato. Entenderán ustedes que esto es inadmisible. El valor, lo que se llama técnicamente el valor predictivo negativo, es mejor, en el sentido de que si el aparato te dice que la densidad la tienes bien, realmente la tienes bien. Pero si la tienes mal, tienes un 94% de posibilidades de tenerla bien. Ese es el problema de la densitometría, ¿no? Para que la gente me entienda, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios, una de las cosas que hacemos es, hay una base de datos en Madrid con historias clínicas de pacientes de toda España, que es propiedad de la Agencia Española del Medicamento, que en este momento contiene 8 millones de pacientes, y nosotros hacemos estudios para ver qué pasa con los fármacos en la vida real. Y entonces publicamos este que ven aquí, por ejemplo, es un estudio que hicimos nosotros y que publicamos en revistas prestigiosas como el British Medical Journal, en los que demostramos que las mujeres con tratamiento para la osteoporosis con bisfosfonatos aumentan el riesgo de fractura en vez de disminuirlo. Tanto de fracturas normales de cadera como con fracturas atípicas, de subtrocantes, diáfisis, todo. Bueno, a pesar de que hay mucha evidencia que nos dice que estos medicamentos son malos, destrozan el hueso, se siguen usando, las sociedades científicas lo recomiendan,
lo de la sociedad de la posverdad se inventó hace mucho, ahora la palabra está muy de moda, pero bueno, da igual que sea cierto que no. Hay una maquinaria propagandística que incluye desde financiación de sociedades científicas, de congresos, de todo, que hace que todo vaya en el mismo sentido y que perdamos el norte en más de una ocasión, ¿no? Es más, se han hecho estudios ya con bioingenieros en los que se detectaba el hueso de las mujeres en tratamiento con estos fármacos y se veía, con estudios en bioingeniería, que había más microfracturas, la resistencia mecánica del hueso era peor. Es decir, es que ya más no se puede decir. Y sin embargo, seguimos usando. Como suelo decir yo, estamos intoxicando a mujeres con cargo a fondos públicos, ¿no? Bien. Y en el global de la población, pues se da la circunstancia de que el 86% de los medicamentos, o mejor dicho, el 86% de la población mundial consume el 20% de los medicamentos. Es decir, que los medicamentos es un bien de consumo y que están orientados a quien los puede pagar. La gente que realmente los necesita en países en vías de desarrollo malamente los van a disfrutar y probablemente nosotros estamos sobre medicados hasta tal punto que ahora han surgido sociedades científicas que se dedican solo a la sobreprescripción y el sobrediagnóstico y sobremedicación. Entonces hay congresos de sobrediagnóstico, de cómo se están diagnosticando en exceso cosas que no son importantes, cómo se está medicando en exceso cosas que no deberían medicarse, y ya hay congresos con miles y miles de gente dedicada a esto para estudiar este tema, que es algo muy típico de esta sociedad de consumo en la que estamos nosotros, ¿no? Como resumen, les quiero trasladar estas ideas, que los procesos de investigación, autorización, promoción y distribución de medicamentos son actividades permeables a los intereses de la industria farmacéutica. Y como situaciones permeables se utilizan. Deberíamos potenciar la investigación independiente, la ausencia de conflictos de interés, tanto la investigación como la información independiente. Y un tema muy importante es la connivencia de los altos cargos políticos en la industria farmacéutica. En esto que ahora todo el mundo conoce como las puertas giratorias, los que estás viendo en ciertas empresas farmacéuticas luego los ves de responsables políticos a alto nivel, al revés también. Y entonces este es un sistema viciado que impide que se tomen decisiones que interesan a los ciudadanos, ¿no? Y me van a permitir ya 3-4 minutos para acabar, para reflexionar sobre por qué ocurren estas cosas. Esto que es del mundo del medicamento no es tan exclusivo del mundo del medicamento y surgió hace mucho tiempo. Y tiene que ver con el mundo del automóvil. Hay un libro que recomiendo vivamente, que es The Corporation, escrito por un abogado canadiense, Joel Bakan, en el que se explica muy bien cómo funcionan las corporaciones y por qué estamos donde estamos. Este libro está traducido al español y lo han titulado como Capitalismo caníbal. Es un título un poco exagerado, pero el libro está muy bien. Y entonces esto empezó con Henry Ford y la industria del automóvil. Henry Ford, el que inventó los coches que lleva su nombre, pues trabajaba antes con los hermanos Dodge, que también acabaron creando su compañía. Y en un momento dado, Henry Ford quiso abaratar los coches porque entendió que habría que hacer un esfuerzo para que fueran de uso generalizado. Entonces era para poca gente y para ricos, ¿no? Entonces los hermanos Dodge llevaron a juicio a Henry Ford, argumentando que él no tenía derecho a hacer eso porque su obligación era maximizar los intereses de los accionistas. Y los jueces le dieron la razón a los hermanos Dodge. Y ahí, a partir de ahí se acuñó el concepto en el mejor interés para la compañía. Entonces las compañías trabajan
pues haciendo lo que haya que hacer, legal o no legal, ético o no ético, para maximizar las acciones del accionariado, ¿no? El valor de las acciones. ¿Esto puede afectar a la vida de las personas? Bueno, pues sí. Después de esto, la General Motors tenía un coche que se llamaba Malibu. El depósito de gasolina estaba en la parte trasera y se incendiaba cuando había choques. Y entonces vieron que el coste de las indemnizaciones en ese tiempo, entonces, calcularon que eran 500 muertes al año en Estados Unidos, por $200.000 por accidente de indemnización, etcétera, etcétera, y le salía a $2,4 por coche en indemnizaciones por muertos. Estudiaron el posible cambio de ubicación del depósito, le salía $8,59 por coche. Evitar 500 muertes encarecía cada coche en $6,19, no se cambió el depósito. Esta es la forma de funcionar de las compañías, de todas, incluidas las de los medicamentos, ¿no? Y esto también se ha ocurrido con las compañías farmacéuticas. Hubo un caso, no se acordarán ustedes ya de este medicamento, el Vioxx, que es un antiinflamatorio, que 2 años antes de comercializarse, la responsable del producto ya advirtió que era un medicamento que no valía mucho la pena porque era como antiinflamatorio, como analgésico, no aportaba nada a lo que ya había, pero tenía problemas cardiovasculares importantes. Entonces la compañía decidió seguir adelante. Era una situación que la compañía tenía problemas financieros y decidió pues que adelante con los faroles, muera quien muera. Se hizo un depósito para ir pagando las indemnizaciones que iban a surgir vía judicial. En Estados Unidos enseguida se va a juicio y en el momento en que los costes judiciales ya no compensaban con los ingresos por ventas, la propia compañía retiró el medicamento, ¿no? Pero hasta entonces lo mantuvo. Bueno, esto nos lleva a un empeoramiento del arsenal terapéutico y sobre todo a un aumento de las ganancias muy claramente. Este gráfico me interesa comentarlo porque es un gráfico que hizo un profesor de Estados Unidos. La línea punteada, se refiere a los incrementos de las ganancias de las compañías no farmacéuticas en Estados Unidos y la línea continua, las compañías farmacéuticas. Como pueden ver, hay un punto de inflexión muy claro, a partir del cual las ganancias de las compañías farmacéuticas se disparan. Desde ahí no podrán leerlo, pero ese punto de inflexión es el año 1980. Es decir, cuando se empieza a implementar una desregulación programada del sector farmacéutico para favorecer el acceso al mercado, la aprobación fácil de medicamentos, el quitar los problemas, a partir de ahí empiezan unos incrementos de beneficios tremendos, ¿no? Que no se ve en otros sectores de la economía. Me imagino que ustedes estarán algo así, sintiéndose algo así, como vaya tormenta que nos acaba de caer y qué mal panorama tenemos por delante, pero no me gustaría que salieran así. Me gustaría que por lo menos salieran un poco así, con un poco de nubes y claros y que hay algo de esperanza. ¿Y por qué lo digo? Bueno, desde hace muchos años yo vengo trabajando con colegas que se dedican a la información independiente de la industria farmacéutica. Se creó una sociedad que era la Sociedad de Boletines Independientes de Medicamentos. Entre ellos está el boletín que dirigí yo durante 15 años. Está el INFAC, que es un boletín del País Vasco que en mis tiempos yo fundé. Yo estuve trabajando 2 años en Osakidecha y muy a gusto y tengo grandes amigos aquí. Y creamos este boletín, el INFAC. Hay especialistas en medicamentos muy buenos y muy de fiar. Como les decía antes, se empieza a haber un revuelo en el mundo del profesional sanitario. Esta es la sociedad que les comentaba antes de prevención del sobrediagnóstico, que aglutina a muchos profesionales y que está alertando de actitudes terapéuticas y de prescripción que no son sanas.
Hay iniciativas en el mundo de los profesionales sanitarios que van en este sentido, en el de más sentido común. El NICE, que es un instituto británico, ha sacado unas normas de no hacer. Por favor, no hagan esto, porque no es bueno. Otros muy conocidos hablan de menos es más. A veces otros lo llaman desinvertir. Es posible que tengamos que echar marcha atrás en cosas que estamos haciendo en exceso. Hay profesionales y páginas web que están compilando toda esta información que surge para que los profesionales sanitarios lo tengan más accesible y más fácil de identificar. Hay una iniciativa que aquí en el hospital universitario, el complejo Donostia, ya se está implementando, que es el MAPAC, que consiste en juntar especialistas de muchas especialidades distintas, identificar qué procesos médico-quirúrgicos son mejorables, intentar implementar procesos para ir mejorando y la calidad de la atención a los pacientes, y esto también incluye pues ir dejando de usar medicamentos u otras cosas que no tengan una evidencia contrastada para hacer cosas con evidencias más contrastadas. Y aquí está el doctor Emparanza, José Ignacio, haciendo una labor fantástica, que es pediatra, por cierto. Hay mucha gente que se está sumando al carro de ir poniendo sentido común, ¿no? Organizaciones de médicos que quieren ser independientes de la industria farmacéutica y aspiran a la reprofesionalización de la medicina. Pero lo que más me ha animado es que empieza todo esto a saltar al público, ¿no? Este es un artículo de la revista Mujer de Hoy, o Mujer Hoy, de hace 2 años, que dice: ¿y si el colesterol no fuera tan malo como dicen? Y fue un artículo fantástico en el que cuestiona mucho el papel del colesterol, pero muy bien fundamentado el artículo, muy, muy bien escrito. Y hace 2 semanas, creo, en el suplemento semanal surgió este artículo de todo lo que su médico de cabecera no le cuenta y debería, y cuestiona, pues por ejemplo, el hacer chequeos en pacientes asintomáticos, que claro, nosotros tenemos la manía que me miren bien de arriba abajo, pero hay veces que esto no es bueno. No se haga un TAC, porque si no hace falta va a exponerse a 200 radiografías, a la radiación equivalente a 200 radiografías, menos estatinas, es decir, el fármaco del colesterol que les comentaba antes, menos estatinas y más caminar. Hay fármacos que no tienen mucha evidencia científica. Ojo, con la presión arterial no hay que ser fundamentalistas, y ahora estamos exigiendo presiones excesivamente bajas que no hacen ningún beneficio a la gente. Esto les puedo hablar mucho de este tema porque estoy metido en un grupo de investigación sobre presión arterial. Entonces, lo que en definitiva creo que es bueno es que tanto la sociedad, los profesionales sanitarios como los propios pacientes mantengan una distancia con los intereses comerciales de la industria. Hay muchas asociaciones de pacientes que también se dejan querer por la industria farmacéutica, reciben muchos fondos y al final tienen una visión muy sesgada y hacen un flaco favor al sistema sanitario. Y ya como última diapositiva, lo que les quiero transmitir es que sería muy deseable que los médicos cuidasen del sistema sanitario, que los pacientes también cuidasen del sistema sanitario y que todos cuidásemos de todos, porque entre pacientes, profesionales sanitarios, gestores, etcétera, tenemos que hacer el esfuerzo para que esto siga siendo sostenible. Creo sinceramente que el sistema de salud que tenemos es la mejor joya que tenemos en la sociedad actual nuestra, que es único a nivel mundial, y sería una pena que esto no lo pudiéramos dar en herencia a nuestros hijos y nietos, porque seguramente será de lo mejor que podemos darles en herencia, ¿no? Y lo voy a dejar aquí para que podamos hacer alguna pregunta o comentarios, lo que quieran. Ya, qué rápido ha surgido ya.
Perdón que hay micro y para que oiga todo el mundo. 20, vale. Digo que me ha dejado usted un poco preocupado con el colesterol. Porque... sí. Porque yo tomo parostatina para bajarme. Tenía un poco alto, me ha bajado tanto y me dijo la doctora, parte la pastillita que es como una lenteja. Y digo, bueno, hago un día sí y otro no. Bien. Y me ha bajado de 240 a 87. No sé, el baremo ese. Pero usted me dice que perjudica al corazón tomar pastillas, o lo he entendido mal, ¿eh? No, voy a aclarar el tema. No, vamos a ver. Con esto de las cifras también esto es muy ambiguo, ¿eh? Cuando yo empecé en esto, 240 era un valor estupendo. Y entonces se ha ido bajando sin ninguna evidencia. Nosotros publicamos un artículo que se titulaba Cifras mágicas en medicina. Y explicábamos la irracionalidad de ir bajando los objetivos, que tiene mucho que ver con vender más, pero no está muy claro que mejoren los aspectos de salud más importantes. En cuanto al colesterol, hay medicamentos ahora que bajan. Ahora hay un estudio, un ensayo clínico que lo baja a 30 el LDL. El colesterol malo, que dice la gente, que baja hasta 30. Es una barbaridad. Como todo en la vida, en el término medio está la virtud. Pero es que el colesterol, para pacientes que no han tenido problemas cardiovasculares previos, salvo cifras descomunales de 300, 400, 500, que eso ya obedece a otras patologías diferentes, la hipercolesterolemia familiar, etcétera, salvo casos muy raros, no hay que obsesionarse. Es más, se han publicado estudios en los que a niveles excesivamente bajos de colesterol, estamos hablando por debajo de 70, se mueren más los pacientes. Se mueren más de hemorragias cerebrales y de otros eventos. Y se recuperan peor de los ictus. Pero es que hay que tener sentido y ser un poco sensatos. El 80% de nuestro cerebro es colesterol. Nuestras neuronas son colesterol. Entonces, si nosotros tenemos un accidente cerebral, para reparar el daño necesitamos ladrillos que reparen las células. Y esos ladrillos es el colesterol. Es lo que da consistencia a las neuronas. Entonces, no podemos dejar de tener colesterol. O sea, el colesterol no es malo. El colesterol es una sustancia tan buena que es la parte esencial de las neuronas. Entonces, no hay que satanizarlo, y lo que tenemos que tener es sentido común y no agobiarnos por tener no sé qué cifra, siempre y cuando, como decía antes, no sea algo desorbitado totalmente, ¿no? Y en este rango de cifras hay que relajarse, porque es más importante el tabaco, el tener una vida activa. Esto es mucho más importante que el colesterol. ¿Más preguntas? Nada. Si por ahí hay una. Bueno, en primer lugar quería darle las gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Y quería preguntar un poco, porque bueno, ha comentado antes que el porcentaje de medicamentos que se consumen en zonas como África, América Latina y así es muy menor, ¿no? Y quería saber un poco qué pasa con las investigaciones respecto a las enfermedades que afectan sobre todo a esas zonas. Y si hay así a nivel mundial proyectos que impulsen un poco las investigaciones respecto a ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por el comentario y por la pregunta. Es muy importante. Yo, como miembro de Medicus Mundi, siempre he tenido mucha sensibilidad hacia estos temas. He estado muchos años en India trabajando y en otros países, y uno allá se da cuenta pues que realmente las necesidades endémicas de estas poblaciones no están cubiertas. Es cierto que se han hecho algún avance en la OMS en cuanto a una mayor inversión en desarrollo de vacunas para la malaria, algún medicamento, pero sigue estando muy lejos de lo que sería deseable, ¿no? Y es un hecho que fundamentalmente
las inversiones públicas siguen dirigidas a buscar medicamentos para la gente más desarrollada. Y esto es así. Y lo deseable sería revertirlo, pero se están dando pasos excesivamente discretos en este sentido. ¿Más dudas? Sí. Vale, la caducidad de los medicamentos, bueno, como norma general hay que respetarla siempre. Voy a explicar por qué. Bueno, hay que respetarla para no meter la pata. Porque hay medicamentos, en principio, la caducidad se programa para lo que se llama técnicamente el T90, es decir, las sustancias como principios químicos que son, no duran siempre, entonces se van descomponiendo, ¿no? Cuando se pierde el 10% de la sustancia original, se le da la caducidad, ¿vale? Entonces, que me ha caducado una aspirina, esto quiere decir que esa pastilla tiene el 90% de aspirina de lo que tuvo cuando salió de la farmacia, ¿vale? En muchas ocasiones esto nos supone más, que tiene una menor cantidad, y que en ocasiones no se traduce a una pérdida de eficacia, porque la pérdida en cantidad es tan pequeña que sigue siendo eficaz. Con esto de las dosis, además, yo suelo decir que, somos muy poco rigurosos, porque la misma dosis estamos usando para una persona de 100 kilos que para una de 40. Y en realidad para una de 100 deberíamos usar el doble. Y sin embargo les vamos dando la misma dosis, ¿no? En el mundo de la pediatría es diferente, porque ya ahí se dosifica mucho mejor. Entonces, hay algunos medicamentos, como pueden ser algunos antibióticos, que el hecho de perder ese 10% de cantidad, también a ese hecho se le añade el que pueden producirse algunas sustancias tóxicas que pueden producir reacciones adversas. Esto es más típico de algunos antibióticos, que pueden producir fotosensibilidad, que pueden producir... Entonces, en términos generales es bueno respetarla. En concreto con los antibióticos siempre, si te caducan, fuera. En algunos casos se podría hacer la vista gorda un poco, como es el tema de los antiinflamatorios, pero bueno, por lo general es mejor respetarlo. Sobre el tema de la diabetes, ¿qué medicamentos aconsejas? Sí, el tema de la diabetes. Bueno, de diabetes ya... Era más referente a los datos que ha pasado del colesterol. Sí. El tener elevados no influye tanto. ¿Qué pasa con el tema de la glucosa y otros parámetros que tienen altos generalmente? Bueno, en esto ocurre cosas muy parecidas, porque yo cuando empezaba en esto se diagnosticaba de diabetes tipo 2 con glucemias en ayunas de 140 y tantos. Eran unas cifras raras porque en realidad era la traducción. Nosotros medimos en miligramos y los ingleses miden en otra unidad, en moles. Y entonces las cifras se fijaron para los ingleses y al traducirlo a nuestras unidades daban cifras extrañas, ¿no? Pero cuando hace años, pues una cifra casi normal era 140, 140 y tantos, luego se bajó a 126, luego se bajó a más y más y más y más, ¿no? Y luego está la hemoglobina glicosilada, que es quizás el parámetro hoy por hoy mejor que tenemos para ver cuál es el perfil glucémico de un paciente, porque como muchos sabrán, la hemoglobina glicosilada lo que te hace es dar información sobre la cantidad de niveles de glucosa que has tenido en los últimos meses. No es un dato puntual de una mañana, sino es un dato acumulado, por así decirlo, y expresa más fielmente la situación del paciente. En los ensayos clínicos se ha visto que cuando fuerzas... Un paciente no diabético normalmente tiene hemoglobinas por debajo de 6,5, ¿no? Pero se ha visto que en los pacientes diabéticos, si forzamos con medicamentos la hemoglobina glicosilada a bajarlo debajo de 6,5,
es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, es más, había más muertes por hipoglucemias que muertes por consecuencia de la propia diabetes. Entonces, una vez más, pues sentido común. Quiero decir, si un paciente tiene diabetes, no hay que exigirle tener una hemoglobina glicosilada de 6,5, porque no. Y con tener hemoglobinas pues por debajo de 8 probablemente hay que darlo por bueno, porque los esfuerzos excesivos con medicamentos no van a ser buenos en general, ¿no? Como bien saben también, hay un medicamento tradicional que es el que más se usa, que es la metformina, que es el que habría que dar a casi todos los diabéticos tipo 2, y cuando no da más juego, pues se suelen asociar otros medicamentos. Y al final, en último término, cuando no hay un buen control, pues se suele proceder a la insulinización del paciente, ¿no? Añadir insulina para mantener buenos controles. Pero en este sentido yo creo que también es importante lo que digo, sentido común. No tener unas exigencias excesivas, y por debajo de 8 creo que habría que darlo por bueno, porque las terapias agresivas al final son más perjudiciales que otra cosa. Y esto está demostrado con datos de ensayos clínicos. No sé si hay más comentarios. Aquí. Sí. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por las pastillas anticonceptivas. Y es que, yo soy un poco más joven y como que veo que muchas amigas mías y mucha gente toma, o sea, un montón de chicas, no solo para el tema anticonceptivo, ¿no?, sino por temas hormonales y así. Y veo que todo el mundo está tomando y a mí como, yo también tomo y me da como miedo. Y la gente me dice, no, si no pasa nada, que es bueno, pero me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Qué sabes sobre eso? Bueno, en general la terapia estrogénica y los anticonceptivos y demás, el mayor riesgo que tienen son episodios tromboembólicos, ¿no? Entonces, el riesgo es muy bajito. Es de 1 o 2 por cada 100.000 usuarias al año. Bueno, es un riesgo que en términos absolutos es muy, muy, muy bajo. Entonces, se puede asumir tranquilamente el uso de estos medicamentos. También es cierto, yo conozco algún caso, que ante la mínima sospecha de que pueda haber indicios de este tipo de problemas, me estoy acordando de una chica que empezó a tener unos pequeños trombos en la menstruación que le hicieron preocuparse. Pues realmente cortar y buscar otras alternativas. Pero son casos muy, muy, muy aislados y en términos generales, bueno, es razonable utilizarlos. Tenemos una ginecóloga aquí experta que nos puede complementar mucho esto. Es verdad que el riesgo de los anticonceptivos es ese mínimo porcentaje de riesgo que puede haber de riesgos tromboembólicos, normalmente que se da en mujeres con factores predisponentes, obesidad, etcétera, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta que un embarazo tiene mucho más riesgo de tromboembolismos que el tomar pastillas anticonceptivas, ¿eh? Que dice que el embarazo en sí es trombogénico, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que las mujeres jóvenes pueden tomar y deben tomar anticonceptivos para evitar riesgos de embarazo, ¿eh? Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, preguntas, comentarios o lo que cada uno buenamente quiera decir. Buenas tardes. Bueno, quería saber su opinión sobre las mamografías. A ver si tienen algún riesgo, si es conveniente, si soluciona algo o es también tipo las densiometrías. Y luego una segunda pregunta es, no recuerdo el nombre, es un poco sobre las vacunas. Esta última vacuna que están poniendo a las niñas, que creo... ¿Cómo? Sí, sobre el papiloma, esto que, bueno, creo que la ha incorporado Osakidetza y no sé, parece que es un riesgo como muy mínimo cuando tengan 60 años y se las están metiendo a todas las niñas. Nada más. Vale, muchas gracias. El tema de la mamografía es un tema muy complejo y muy polémico, porque
Bueno, desde hace años se instauró el tema del cribado de cáncer de mama en toda España. Se han hecho múltiples evaluaciones. Según quien haga la evaluación, los resultados son buenos o no tan buenos. El hecho de explorar mucho y hacer muchas mamografías muchas veces hace que se detecten muchos carcinomas que hubieran pasado invisibles para muchas mujeres. Hay un tipo de carcinoma que es el carcinoma in situ, que es unas pequeñas alteraciones celulares en la mama que en más del 90% de los casos es reversible y entonces desaparece. Que cuando no se hacían mamografías a todas las mujeres les pasaba, pero no se enteraban. Pero al hacerse mamografías, pues esto se detecta y entonces esto está generando mucho más intervencionismo. Entonces hay programas de cáncer de screening que están concluyendo que a pesar del intervencionismo en este tema no se consigue mejorar la supervivencia de las mujeres afectadas de cáncer de mama. Yo comprendo que también es un tema muy sensible y que si a una mujer le han dicho, oye, te he visto algo ahí, pues lo primero que va a decir es, oye, pues a mí lo más rápido posible me lo quitas. Pero también insisto en que hay que pensar que muchas veces, en el 90% de los casos, eso que he visto en realidad no era nada importante. Entonces, se mezclan muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues lo importante probablemente sea seleccionar bien a las candidatas. En esto también se está reduciendo pues la edad, los factores de riesgo, antecedentes personales y familiares y tal y cual. Entonces, habría que aplicar un poco más de sentido común a la hora de seleccionar bien a las pacientes para que sean más rentables, este tipo, rentables en el sentido científico. Quiero decir que nos dé buenos resultados el cribado, ¿no? Por lo que se refiere a la vacuna del papiloma, este es un tema que también está cambiando mucho, ¿no? Cuando se aprobó la vacuna, se aprobó, las vacunas, voy a centrarme. Para el cribado de cáncer de cuello de útero, antes de existir la vacuna, se hacían unos cribados, ¿no? Con una prueba que se llama el Papa Nicolau. Entonces las mujeres iban al gine y cada cierto tiempo y se detectaba si había alguna pequeña alteración en las células y si así era, pues se podía hacer una resección y era suficiente para prevenir el cáncer. Y esta era la forma más habitual de controlar esta enfermedad, ¿no? Surge la vacuna. Este cáncer está producido por un virus y los virus tienen como muchas partes, por así decirlo, muchos componentes. Entonces las vacunas lo que hacen son como mandar misiles contra alguno de estos componentes del virus, ¿no? El virus es muy diferente aquí que en otros sitios, que en Latinoamérica. Entonces, la primera vacuna que surgió estaba bastante bien orientada a los componentes que existen en el virus en Latinoamérica, pero no aquí. Entonces, aquí tenía unos serotipos, unos componentes frente a los cuales la vacuna no tenía armamento, por así decirlo, ¿no? El tema de las vacunas es que muchas veces se aprueban simplemente demostrando seroconversión, es decir, que una persona que se ha vacunado ha generado anticuerpos frente al virus, pero no es necesario demostrar que en condiciones reales es eficaz y que cuando llega el virus realmente lo matas. Simplemente con que se han generado las armas, por así decirlo, se aprueba la vacuna, ¿no? Y esta vacuna se aprobó también así. Había muchas dudas sobre si realmente esto iba a tener unos resultados importantes. También es cierto que
estamos en la región del mundo de menor incidencia de cáncer de cuello de útero. Entonces, sinceramente, esta intervención de salud pública es una intervención para ricos. Para ricos porque, por un lado, la cantidad de cánceres que íbamos a prevenir son poquitos, muy poquitos, contados con los dedos de una mano, pero es que además a las mujeres les seguimos haciendo el cribado de cáncer de cuello de útero con el Papa Nicolau, con lo cual, aunque no te vacunaras, también se le podría detectar de esta forma y prevenirlo. Entonces, sinceramente, creo que podría tener alguna justificación, pero cuando uno analiza los gastos, los beneficios en salud, quizás, como digo, esto es algo como para ricos, que esto en otras poblaciones pues no se podría plantear, ¿no? Y quizás sea de las intervenciones menos eficientes que en este momento se están haciendo en salud. ¿Hay otra pregunta por ahí? Vale, me dicen que es la última porque realmente creo que nos echan. Ha dicho que tengamos que tener sentido común. Si yo voy al médico de cabecera y me da tratamiento para la osteoporosis o para el colesterol, ¿dónde está el sentido común? ¿Qué hacemos? ¿Es el que tendría que oírle a usted y a saber lo que nos tiene que dar? Pues tienes toda la razón y de hecho pues yo no me canso de hablar a los médicos, pero los médicos reciben 4 visitadores diariamente y yo no los veo 4 veces al día. Y entonces hay que tener en cuenta que la presión de la industria es muy alta. Y por eso, y yo siempre que me invitan a un foro de estos acepto gustosísimamente, porque creo que una de las armas que tiene esta sociedad es el paciente bien informado y creo que pues hay que hablar con los médicos y decir, bueno, yo creo, he oído que esto no es tan interesante o tal, o bueno, yo creo que tenemos que ir formando pacientes responsables, maduros y que desde el sentido común que decíamos antes, pues se discuta las cosas con los médicos, ¿no? Cada paciente es un mundo, tiene una situación familiar y social diferente, esto no es café para todos y bueno, y creo que es bueno empezar a discutir y a dialogar las cosas que afectan a la salud de cada uno y no aceptar sin cuestionar cualquier cosa que nos puedan decir. Bueno, pues parece que ya de verdad nos echan. Muchísimas gracias por venir y hasta ahora.